En el próspero barrio de Lomas del Valle vivían 5 mujeres que habían dedicado toda su vida a construir imperios para sus hijos. Sacrificaron todo, su juventud, sus sueños, su salud, sus ahorros. Trabajaron doble turno, se quedaron sin comer para que ellos estudiaran en las mejores escuelas, vendieron sus joyas para pagarles universidades privadas, hipotecaron sus casas para financiar sus negocios. Y cuando finalmente esos hijos triunfaron, cuando se convirtieron en profesionistas exitosos, empresarios prósperos, cuando tuvieron el dinero y el poder que sus madres nunca tuvieron, las traicionaron de la manera más cruel. Esta es la historia de cómo 5 madres traicionadas por sus propios hijos diseñaron la venganza más devastadora y justa que México ha visto. Una historia que te hará cuestionar la ingratitud, celebrar la justicia y recordar que una madre puede darlo todo por amor. Pero cuando ese amor es pisoteado, puede convertirse en la fuerza más implacable del universo. Doña Mercedes, de 72 años, había trabajado durante 40 años como empleada doméstica en 5 casas diferentes. Se levantaba a las 4 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche, 6 días a la semana. Todo para que su hijo Rodrigo pudiera estudiar Derecho en la universidad privada más cara de la ciudad. Rodrigo se graduó con honores, abrió su despacho de abogados, prosperó. Se casó con Vanessa, una mujer de familia acomodada que nunca tuvo que limpiar un piso ajeno en su vida. Compraron una casa de 3 pisos en la zona más exclusiva, y cuando doña Mercedes, ya cansada y enferma de artritis, les pidió vivir con ellos porque ya no podía trabajar ni pagar su renta, Rodrigo le dijo: «Mamá, Vanessa no se siente cómoda con la idea. Además, nuestra casa tiene un estilo de vida muy particular. Tú no encajarías aquí. Te conseguiré un cuartito en algún lado y te mandaré algo de dinero mensual». El cuartito resultó ser una vivienda de interés social en la periferia de la ciudad, a 2 horas de distancia. El algo de dinero eran 3,000 pesos mensuales, menos de lo que gastaba Vanessa en un solo tratamiento facial. Doña Estela, de 70 años, había sido costurera toda su vida. Sus dedos, deformados por décadas de coser a mano, habían confeccionado miles de vestidos, trajes y uniformes. Nunca se compró ropa nueva para ella misma. Todo su dinero fue para que su hija Patricia estudiara administración de empresas. Patricia se convirtió en gerente regional de una cadena hotelera internacional. Ganaba en un mes lo que su madre había ganado en un año entero. Se casó con un ingeniero igualmente exitoso. Tuvieron 2 hijos que estudiaban en colegios bilingües carísimos. Cuando doña Estela sufrió un derrame cerebral leve y necesitó cuidados, Patricia le dijo: «Mamá, yo trabajo tiempo completo y viajo constantemente. No puedo cuidarte. Voy a conseguirte un lugar en un asilo. Es lo mejor para ti». El asilo era un depósito de ancianos donde compartía habitación con otras 3 mujeres, donde la comida era insípida y escasa, donde las enfermeras la trataban como estorbo. Patricia la visitaba una vez al mes, siempre deprisa, siempre mirando su reloj. Doña Socorro, de 68 años, había vendido tamales y atole en la calle durante 30 años. Lluvia o sol, frío o calor, ahí estaba en su esquina desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. Se quemó las manos 1000 veces con el vapor, soportó humillaciones de inspectores corruptos. Todo para que su hijo Fernando estudiara ingeniería. Fernando se convirtió en un exitoso ingeniero civil con contratos gubernamentales millonarios. Construyó edificios, puentes, desarrollos residenciales. Su nombre aparecía en las revistas de negocios. Manejaba un Mercedes último modelo. Cuando doña Socorro se enfermó de diabetes y ya no pudo trabajar, cuando le pidió a Fernando ayuda con los medicamentos que costaban 4,000 pesos mensuales, él le dijo: «Mamá, estoy en un momento muy complicado económicamente, tengo muchos gastos. Los niños están en la escuela, tenemos que pagar el club, el mantenimiento del auto, los viajes.
No puedo estar dándote dinero cada mes. Deberías haber ahorrado cuando trabajabas. La mujer que se había saltado comidas durante décadas para que él comiera, ahora tenía que elegir entre comprar sus medicinas o comprar comida. Doña Amparo, de 74 años, había sido lavandera. Sus manos, permanentemente arrugadas por décadas sumergidas en agua con jabón, habían lavado toneladas de ropa ajena. Desarrolló varices tan severas que apenas podía caminar. Todo para que su hija Daniela estudiara medicina. Daniela se especializó en cirugía plástica. Abrió una clínica de estética en la zona más elegante de la ciudad. Cobraba 50,000 pesos por una rinoplastia. Manejaba un BMW convertible. Vivía en un penthouse con vista a la ciudad. Cuando doña Amparo necesitó una operación de vesícula que costaba 30,000 pesos, le pidió ayuda a su hija. Daniela le respondió: «Mamá, yo no puedo estar pagándote cirugías. Eso es para lo que existe el seguro social. Ve al hospital público. Además, si hubieras cuidado mejor tu salud cuando eras joven, no estarías así ahora». La doctora, que cobraba fortunas por hacer narices más pequeñas, negándole a su madre una cirugía necesaria que ella podía pagar sin siquiera notarlo en su cuenta bancaria. Doña Catalina, de 71 años, había trabajado como empleada en una fábrica textil durante 45 años. El ruido constante de las máquinas le dejó parcialmente sorda. Los químicos le arruinaron los pulmones. Pero cada quincena, la mayor parte de su sueldo iba para que su hijo Miguel estudiara contaduría. Miguel se convirtió en un exitoso contador con una firma que manejaba las cuentas de empresas multinacionales. Ganaba cifras de 6 dígitos mensuales. Vivía en una mansión con alberca y cancha de tenis. Sus hijos iban a campamentos de verano en Europa. Cuando doña Catalina, después de jubilarse con una pensión miserable de 2,500 pesos mensuales, le pidió a Miguel que la ayudara con el pago de su renta que costaba 4,000 pesos, él le dijo: «Mamá, tienes que aprender a vivir con lo que tienes. Yo no puedo estar subsidiando tu vida. Además, ya te di mucho cuando era joven. Ahora me toca a mí disfrutar lo que he ganado con mi esfuerzo». El hombre que no habría tenido esfuerzo que capitalizar si su madre no hubiera sacrificado 45 años de su vida en una fábrica que le destruyó la salud. Un martes por la tarde, en el pequeño parque del barrio periférico donde habían sido relegadas, las 5 mujeres se encontraron por casualidad. O tal vez no fue casualidad. Tal vez el universo reconoce cuando las almas heridas necesitan encontrarse. Doña Mercedes estaba sentada en una banca, alimentando palomas con las migajas de pan que había guardado de su desayuno. Doña Estela pasaba caminando lentamente, con su bastón, de regreso del mercado, con una bolsa de verduras baratas. Doña Socorro esperaba el camión que la llevaría a su cita médica en el hospital público. Doña Amparo descansaba después de haber caminado 6 cuadras porque no tenía dinero para el taxi. Doña Catalina leía el periódico que había encontrado en un bote de basura. Sus miradas se cruzaron. Algo en los ojos de cada una reconoció el dolor en las otras. El mismo dolor, la misma traición, la misma historia con diferentes personajes. ¿Usted también?, preguntó doña Mercedes con voz quebrada. No hizo falta explicar más. Todas entendieron. Se sentaron juntas en esa banca de parque, bajo la sombra de un árbol de pirul, y comenzaron a compartir sus historias. Lloraron juntas, se abrazaron, se consolaron mutuamente, y en algún momento, entre las lágrimas y el dolor compartido, algo cambió. La tristeza comenzó a transformarse en rabia, la resignación comenzó a convertirse en indignación, el dolor comenzó a mutar en algo más peligroso: determinación. «Di todo por mi hijo», dijo doña Mercedes limpiándose las lágrimas. «Todo, mi juventud, mi salud, mis sueños. Trabajé como burro para que él tuviera lo que yo nunca tuve, y así me paga. Yo me quedé sin comer para que mi hija comiera», agregó doña Estela.
Vendí hasta mi anillo de bodas para pagarle la universidad, y ahora vivo en un asilo donde me tratan como basura mientras ella vive en una mansión. Mi hijo dice que está en problemas económicos, escupió doña Socorro con amargura, pero acabo de ver en su Facebook que se fue de vacaciones a Cancún. 5 días en un resort, todo incluido. ¿Sabes cuánto cuestan mis medicinas mensuales? Menos de lo que él gastó en una sola noche de hotel. Mi hija es doctora, dijo doña Amparo, con voz temblorosa de rabia contenida. Doctora, y me manda al hospital público, donde espero 6 horas para que me atiendan 5 minutos. Ella podría operarme en su clínica, ni siquiera le cobraría, sería gratis para ella, pero no quiere. Mi hijo dice que ya me dio mucho cuando era joven, terminó doña Catalina. Cuando era joven, como si un hijo le hiciera un favor a su madre por dejarla pagar su educación, como si yo le debiera agradecimiento por haber aceptado todo mi sacrificio. El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de humillación, abandono y traición. Entonces doña Mercedes habló con voz firme. Mis amigas, tengo 72 años. He trabajado toda mi vida. Estoy cansada, enferma, olvidada. Ya no tengo mucho que perder. Pero hay algo que sí tengo: información. 40 años limpiando casas de gente rica me enseñaron dónde guardan sus secretos, cómo piensan, cómo se mueven. Y 40 años siendo madre de un abogado corrupto me enseñaron exactamente qué se necesita para destruir a alguien legalmente. Las otras 4 mujeres la miraron con atención creciente. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó doña Catalina. Estoy sugiriendo que nuestros hijos creen que somos viejas tontas e indefensas. Creen que pueden botarnos como basura y seguir con sus vidas perfectas sin consecuencias. Se equivocan. Doña Estela sonrió por primera vez en meses. Era una sonrisa pequeña pero peligrosa. Yo trabajé 30 años como costurera. Conozco a media ciudad. Sé quién viste a quién se acuesta con quién, qué matrimonios son fachada. Y mi hija, la gerente hotelera tan importante, no tiene idea de cuántos secretos su propia madre conoce sobre la gente con la que hace negocios. Yo vendí tamales durante 30 años en la misma esquina, añadió doña Socorro. ¿Saben quiénes compran tamales a las 5 de la mañana? Los trabajadores de la construcción, los obreros, los que construyen los edificios de mi hijo, los que conocen cada rincón, cada irregularidad, cada atajo que mi hijo el ingeniero tan ético toma en sus obras. Yo lavé ropa para las familias más importantes de esta ciudad, dijo doña Amparo. Conozco sus manchas, literal y metafóricamente. Y mi hija, la cirujana plástica, opera a muchas de esas mismas mujeres. Tengo información que podría arruinar reputaciones con una sola llamada telefónica. Y yo, concluyó doña Catalina, trabajé en recursos humanos de una fábrica. Sé cómo funcionan las nóminas, los impuestos, las deducciones. Mi hijo el contador cree que soy una vieja ignorante. No sabe que yo le enseñé a sumar cuando tenía 5 años. Y definitivamente, no sabe que reconozco un fraude fiscal cuando lo veo. Las 5 mujeres se miraron. En sus ojos ya no había lágrimas. Había algo mucho más peligroso: propósito. Entonces estamos de acuerdo, dijo doña Mercedes. Nuestros hijos ingratos van a aprender una lección que nunca olvidarán. Van a aprender que una madre puede perdonar casi cualquier cosa. Pero hay límites, y ellos los cruzaron. Las otras asintieron. Y así, en un parque olvidado de un barrio pobre, 5 madres traicionadas por sus propios hijos comenzaron a planear la venganza más elaborada, más justa y más devastadora que el karma jamás haya orquestado. Durante las siguientes 2 semanas, las 5 mujeres se reunieron diariamente en el parque. Cada una compartió todo lo que sabía sobre su hijo o hija. Rutinas, debilidades, secretos, miedos, contactos, negocios turbios. Doña Mercedes reveló que Rodrigo, su hijo abogado,
había construido su fortuna no solo con casos legítimos, manejaba varios casos de lavado de dinero para clientes especiales. Ella lo sabía porque durante años, cuando todavía la dejaban visitarlos, había escuchado conversaciones telefónicas, había visto documentos dejados sobre su escritorio, había notado el flujo de dinero en efectivo que no cuadraba con sus ingresos declarados. «Mi hijo es corrupto», dijo con voz plana. «Lo sé, lo he sabido durante años. Nunca dije nada porque, bueno, porque era mi hijo, pero ya no me debe lealtad. Yo tampoco le debo silencio». Doña Estela compartió que Patricia, su hija gerente, había tenido un romance extramarital con el director regional de la cadena hotelera. Ella lo sabía porque Patricia se lo había confesado una noche, años atrás, cuando todavía confiaba en su madre. El romance había terminado, pero el director regional seguía en su puesto, casado, con 3 hijos. Un escándalo así podría arruinar no solo a Patricia, sino a toda la estructura gerencial de la empresa. «Mi hija me confió su secreto porque creía que podía confiar en mí», dijo doña Estela con tristeza. «Nunca pensó que algún día yo lo usaría. Yo tampoco. Pero las cosas cambian cuando tu hija te mete en un asilo como si fueras basura». Doña Socorro reveló que Fernando, su hijo ingeniero, tenía contratos con el gobierno que involucraban comisiones ilegales. Ella lo sabía porque Fernando, en su arrogancia, había hablado de ello delante de ella como si fuera invisible. «Los viejos no entienden de negocios», le había dicho una vez a un socio mientras ella estaba en la misma habitación. Pero doña Socorro entendía perfectamente y recordaba nombres, fechas, cantidades. «Tengo memoria fotográfica», explicó. «Siempre la he tenido. Mi hijo lo olvidó. O nunca lo supo porque nunca le importó conocerme realmente». Doña Amparo compartió que Daniela, su hija cirujana, había cometido varios errores médicos que habían resultado en complicaciones para pacientes. Nada fatal, pero sí negligencia médica clara. Los casos habían sido silenciados mediante acuerdos económicos con las víctimas. Doña Amparo lo sabía porque Daniela, en un momento de estrés, se lo había contado buscando consuelo maternal. «Mi hija me usó como terapeuta gratis durante años», dijo doña Amparo. «Le di apoyo emocional, la escuché, guardé sus secretos, y ahora que yo necesito su apoyo, me abandona, pues sus secretos ya no están seguros conmigo». Doña Catalina reveló que Miguel, su hijo contador, manejaba un esquema de evasión fiscal para varios de sus clientes más importantes. Facturas falsas, empresas fantasma, cuentas en el extranjero. Ella lo sabía porque Miguel, años atrás cuando aún vivía con ella, practicaba sus presentaciones frente a ella, ensayando cómo convencer a clientes potenciales de usar sus servicios de optimización fiscal. «Mi hijo siempre fue arrogante», explicó doña Catalina. «Pensaba que porque yo trabajaba en una fábrica, era tonta. Nunca se dio cuenta de que yo entendía perfectamente lo que estaba haciendo. Solo me hacía la desentendida porque era mi hijo». Armadas con esta información devastadora, las 5 madres diseñaron su plan. No sería violento, no sería ilegal para ellas, pero sería absolutamente destructivo para sus hijos ingratos. La fase 1 comenzó un lunes por la mañana. Doña Mercedes llamó al despacho de su hijo Rodrigo. «Necesito hablar contigo urgentemente», le dijo con voz temblorosa. «Es sobre papá». Su esposo había muerto hacía 10 años, pero Rodrigo, que apenas visitaba a su madre y nunca le preguntaba nada, no recordaba fechas. «Mamá, estoy muy ocupado. No puede esperar. Es sobre la herencia de tu papá. Encontré unos documentos. Creo que hay propiedades que no sabíamos, pero necesito que me ayudes a revisarlos, porque no entiendo de leyes». La palabra herencia y propiedades captó inmediatamente la atención de Rodrigo. «¿Qué documentos? ¿De qué propiedades hablas? Prefiero enseñártelos en persona. ¿Puedes venir a visitarme?» Hubo una pausa.
Rodrigo claramente estaba calculando si valía la pena el viaje de 2 horas. ¿Es mucho dinero? No lo sé, hijo. Por eso necesito tu ayuda. Tú eres el abogado. Está bien. Iré el sábado. Doña Mercedes colgó con una sonrisa fría. No había ninguna herencia. No había ningún documento. Pero ahora tenía a Rodrigo donde lo quería, interesado, disponible y completamente inconsciente de lo que vendría. Doña Estela escribió una carta a mano, con su letra temblorosa de anciana, y la envió por correo certificado a la oficina corporativa de la cadena hotelera donde trabajaba Patricia. La carta iba dirigida al presidente ejecutivo de la empresa en América Latina. La carta decía: Estimado señor, mi nombre es Estela Ramírez y soy la madre de Patricia Méndez, gerente regional de su empresa. Lamento escribirle directamente, pero tengo información que creo que usted debería conocer sobre ciertas irregularidades en la gestión de su hija y su relación profesional con el director regional, señor Arturo Salinas. Como madre, me duele hacer esto, pero mi conciencia no me permite callar. Estaré esperando su llamada. Incluía su número de teléfono del barrio periférico. La carta llegó, fue leída. Causó exactamente la reacción que doña Estela anticipaba: alarma, investigación interna y una convocatoria urgente a Patricia para una reunión con recursos humanos y auditoría interna. Patricia, aterrada y confundida, llamó a su madre por primera vez en 2 meses. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Por qué escribiste esa carta a mi empresa?» «¿Qué carta, hija?», respondió doña Estela con voz de anciana confundida. «Yo no he escrito ninguna carta. Apenas puedo escribir con mis manos». «¿De qué hablas? No te hagas la tonta. Alguien envió una carta firmada con tu nombre hablando de cosas privadas». «Hija, yo no sé de qué hablas. Tal vez alguien usó mi nombre. ¿Sabes cuántas Estela Ramírez hay en esta ciudad? Además, yo ni siquiera sé dónde trabajas exactamente. Hace meses que no hablamos». Patricia colgó furiosa, pero con una semilla de duda plantada. ¿Había sido realmente su madre o alguien más? ¿Quién más conocía ese secreto? La paranoia comenzó a crecer. Doña Socorro contactó a 3 de sus viejos clientes de tamales, hombres que habían trabajado durante años en las construcciones de Fernando. Les invitó un café y 30 pesos a cada uno y les pidió un favor. «Necesito que hablen con un inspector de obras públicas. Díganle que hay irregularidades en el edificio de la Avenida Reforma, el que construyó mi hijo. Díganle que el cemento no tiene la calidad especificada, que hay menos varillas de las indicadas en los planos, que la cimentación tiene problemas. No necesitan pruebas, solo necesitan hacer la denuncia anónima. Yo me encargo del resto». Los 3 hombres, que recordaban con cariño a la señora que les había vendido tamales calientes durante años, que les había fiado cuando no tenían dinero, que los había tratado con respeto cuando nadie más lo hacía, aceptaron de inmediato. «Doña Socorro, usted siempre fue buena con nosotros. Lo que necesite». La denuncia fue presentada. Una inspección sorpresa fue programada. Fernando recibió la notificación y entró en pánico, porque la denuncia era exacta. El edificio tenía exactamente esas irregularidades. Pero, ¿cómo lo sabían? ¿Quién había hablado? ¿Alguno de sus obreros? ¿Un competidor? ¿Un socio traidor? La paranoia comenzó a devorarlo desde adentro. Doña Amparo hizo algo más sutil pero igualmente devastador. Conocía a una de las pacientes que habían tenido complicaciones con una cirugía de Daniela. La mujer había firmado un acuerdo de confidencialidad a cambio de dinero, pero doña Amparo sabía que seguía resentida. La visitó en su casa, se presentó como una amiga de la familia y le dijo: «Sé lo que te pasó con la doctora Daniela, sé que te pagó para que no hablaras. Pero, ¿sabías que hay otras pacientes en tu misma situación? Si se juntan varias, el acuerdo de confidencialidad individual no sirve. Podrían demandar juntas y ganar mucho más». La semilla fue plantada. La mujer comenzó a buscar a otras pacientes.
Comenzó a hacer preguntas, y aunque doña Amparo nunca volvió a contactarla, el daño estaba hecho. Las víctimas comenzaron a encontrarse, a hablar entre ellas, a considerar acciones legales colectivas. Cuando Daniela se enteró, días después, de que varias expacientes estaban en contacto y hablando de demandas, casi tuvo un ataque de pánico. Su reputación, su clínica, su carrera, todo estaba en riesgo. Doña Catalina fue la más directa. Envió un paquete anónimo al SAT, Servicio de Administración Tributaria, con copias de documentos que había encontrado entre las cosas viejas de Miguel que todavía guardaba en su cuarto. Facturas sospechosas, anotaciones de cuentas, números de empresas fantasma, no eran suficientes para una acusación formal, pero sí suficientes para activar una auditoría fiscal. Y una auditoría fiscal, para alguien que maneja esquemas de evasión, es una pesadilla. Miguel recibió la notificación de auditoría y su mundo se derrumbó. ¿Cómo habían descubierto sus esquemas? ¿Quién había filtrado información? ¿Algún cliente descontento? ¿Un empleado resentido? ¿Un competidor? Nunca, ni por un segundo, sospechó de su anciana madre que vivía en un cuartito con una pensión miserable. 2 semanas después de iniciada la primera fase, cuando los 5 hijos estaban sumidos en paranoia, estrés y problemas legales o laborales crecientes, las 5 madres coordinaron el siguiente movimiento. Cada una contactó a su hijo o hija con el mismo mensaje: necesito verte urgentemente, es sobre mi salud. El doctor dice que es grave. La palabra grave hizo lo que ningún ruego o súplica había logrado en años. Los 5 hijos acordaron visitar a sus madres, no por amor o preocupación genuina, sino por culpa social. ¿Qué dirían sus vecinos, sus amigos, sus colegas, si se enteraban de que su madre estaba gravemente enferma y ellos ni siquiera la visitaban? Las madres coordinaron que todas las visitas fueran el mismo sábado, a la misma hora en el parque donde se habían conocido. Cuando Rodrigo llegó manejando su BMW último modelo, encontró a su madre sentada en una banca del parque, pero no estaba sola. Había 4 mujeres más con ella, y lo más extraño, había otros 4 autos de lujo estacionados cerca: un Mercedes, un Audi, un Porsche, un Jaguar. Mamá, ¿qué es esto? Dijiste que estabas enferma. Siéntate, Rodrigo, dijo doña Mercedes con voz firme, que él no reconoció. Quiero presentarte a mis amigas y a sus hijos. Uno por uno, los otros 4 hijos llegaron con la misma confusión: Patricia con su traje de ejecutiva, Fernando con su reloj Rolex, Daniela con sus lentes de diseñador, Miguel con su portafolio de piel italiana. Los 5 hijos se miraron entre sí, confundidos. Sus madres los habían reunido, pero ¿por qué? ¿Qué tenían en común? Las 5 madres se pusieron de pie frente a sus hijos. El contraste era brutal. 5 ancianas humildes, con ropa modesta y cuerpos desgastados por el trabajo, frente a 5 profesionistas exitosos, vestidos como modelos de revista. Doña Mercedes habló primero. Rodrigo, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y te enfermaste de neumonía? Trabajé doble turno durante 3 meses para pagar el hospital privado porque el seguro social no te atendía bien. Me quedé sin dormir cuidándote día y noche. ¿Lo recuerdas? Rodrigo movió los pies incómodamente. Mamá, ¿a qué viene esto? Responde. ¿Lo recuerdas? Sí, vagamente. ¿Recuerdas cuando querías estudiar derecho pero no teníamos dinero? Empeñé hasta mi anillo de bodas. Trabajé limpiando 5 casas en lugar de 3. ¿Lo recuerdas? Mamá, ¿lo recuerdas? Sí, sí lo recuerdo. ¿Qué quieres que haga? Que me arrodille y te agradezca eternamente. Ya te lo he agradecido, ya te pagué, te mando dinero cada mes. 3,000 pesos, dijo doña Mercedes con voz helada. Me mandas 3,000 pesos mensuales, lo mismo que gastas en una cena con clientes. Y me tienes viviendo en un cuartito a 2 horas de distancia porque tu esposa no se siente cómoda conmigo.
Rodrigo no respondió. Los otros 4 hijos miraban la escena con creciente incomodidad. Doña Estela tomó la palabra. Patricia, ¿recuerdas cuando te defendí de tu padre cuando te golpeaba? Cuando me ponía entre él y tú para protegerte, me rompió 3 costillas una vez por eso. ¿Lo recuerdas? Patricia palideció. Mamá, no hables de eso aquí. ¿Por qué no? ¿Te da vergüenza? A mí me daba vergüenza que mis vecinos me vieran con moretones, pero lo soporté. Por ti. ¿Y cómo me pagas? Metiéndome en un asilo como si fuera un mueble viejo que ya no sirve. El asilo es de buena calidad, tiene enfermeras las 24 horas. Tiene enfermeras que me tratan como estorbo. Comparto habitación con 3 desconocidas. La comida es horrible. ¿Y tú, que vives en una mansión con 6 habitaciones, no tienes espacio para tu propia madre? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de doña Estela, pero su voz permanecía firme. Doña Socorro continuó. Fernando, ¿recuerdas todas las madrugadas que me levantaba a hacer tamales? ¿Las quemaduras en mis manos? ¿Las veces que me enfermé por el frío de estar en la calle? Todo para que tú pudieras estudiar. Mamá, yo aprecio todo lo que hiciste. No me interrumpas. Apreciabas tanto mi sacrificio que cuando te pedí 4,000 pesos para mis medicinas de diabetes, me dijiste que estabas en un momento económico complicado. Pero te fuiste de vacaciones a Cancún. Vi las fotos en Facebook. 500 pesos la noche de hotel. ¿Sabes cuánto tiempo tengo que vivir con mi pensión para juntar lo que tú gastaste en 5 días de vacaciones? Fernando bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos acusadores de su madre. Doña Amparo habló con voz temblorosa pero determinada. Daniela, yo lavé ropa durante 30 años. Mis manos quedaron destruidas, mis piernas quedaron llenas de varices por estar parada todo el día. ¿Y sabes por qué lo hice? Para que tú pudieras ser doctora. Para que tú no tuvieras que lavar ropa ajena nunca en tu vida. Mamá, ya sé todo esto. No, no lo sabes. Porque si lo supieras, si realmente entendieras lo que significa ese sacrificio, no me habrías mandado al hospital público cuando necesitaba una cirugía, no cuando tú eres cirujana. No cuando podías operarme tú misma o al menos conseguirme un colega que me atendiera bien. Yo no opero vesículas, soy cirujana plástica, pero conoces cirujanos generales, tienes contactos, pudiste hacer algo, pero no hiciste nada. Me mandaste a hacer fila durante 6 horas como si fuera cualquier persona. Eres cualquier persona, no puedo darle favores a todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniela se dio cuenta demasiado tarde de lo que acababa de decir. Su propia madre no merecía ni siquiera el favor de una buena atención médica. Doña Catalina habló al último. Miguel, te enseñé a sumar cuando tenías 5 años. Te ayudé con tus tareas hasta que entraste a la universidad. Trabajé en esa fábrica que me dejó sorda y con los pulmones arruinados. ¿Y cómo me pagas? Diciéndome que tengo que aprender a vivir con lo que tengo. Diciéndome que ya te di mucho cuando eras joven, como si hubiera sido una transacción comercial y ya hubiéramos quedado a mano. Mamá, no quise decir. Sí quisiste decir exactamente eso. Y lo peor es que lo crees. Crees que ya no me debes nada. Crees que puedes disfrutar tu vida sin pensar en la mujer que sacrificó la suya para que tú pudieras tener esa vida. Los 5 hijos estaban en shock. Nunca habían visto a sus madres así, firmes, acusadoras, poderosas. Siempre las habían visto sumisas, agradecidas por cualquier migaja de atención, suplicantes. Doña Mercedes dio un paso adelante. Ahora queremos que escuchen con atención, porque solo lo diremos una vez. Ustedes, los 5, han sido hijos ingratos, egoístas y crueles. Nos han tratado como basura desechable después de exprimirnos hasta la última gota de utilidad, pero cometieron un error. ¿Qué error?, preguntó Rodrigo con voz temblorosa. El error de subestimarnos, de pensar que porque somos viejas, somos tontas,
de pensar que porque somos pobres, somos inútiles, de pensar que porque somos sus madres, siempre vamos a perdonar y olvidar. Doña Estela continuó. Durante las últimas 2 semanas han tenido problemas, ¿verdad? Patricia, problemas en tu trabajo. Fernando, inspecciones en tus obras. Daniela, pacientes que amenazan con demandarte. Miguel, una auditoría del SAT. Rodrigo, bueno, tú todavía no has tenido problemas, pero los tendrás. Los 5 hijos palidecieron. ¿Cómo sabían? ¿Qué? ¿Qué hicieron? Susurró Patricia. Nada ilegal, respondió doña Socorro. Solo usamos la información que ustedes mismos nos dieron, los secretos que compartieron con nosotras cuando todavía nos consideraban dignas de confianza. Los datos que obtuvimos durante años de ser invisibles en sus vidas, de estar presentes, pero ignoradas. Esto es chantaje, dijo Fernando con voz temblorosa. No, corrigió doña Amparo. El chantaje es cuando pides algo a cambio. Nosotras no pedimos nada. Solo queríamos que supieran que sus problemas apenas comienzan. Y que cada problema, cada inspección, cada auditoría, cada demanda, viene de nosotras, de las viejas tontas que votaron como basura. Están locas, dijo Daniela. Esto es ilegal. Puedo demandarlas. Doña Catalina sonrió fríamente. Demanda a tu madre de 74 años que vive con 2.500 pesos de pensión. Hazlo. Ve cómo te queda frente a la opinión pública. Exitosa cirujana plástica demanda a su madre anciana que lavó ropa durante 30 años para pagarle la universidad. Seguro que es excelente publicidad para tu clínica. El silencio fue absoluto. Doña Mercedes dio el golpe final. Tienen una semana para pensar en lo que han hecho, una semana para decidir si quieren que esto se detenga o si quieren que continuemos. Porque créanme, hijos míos, esto apenas comienza. Apenas hemos usado el 10% de lo que sabemos. El 90% restante puede destruir sus carreras, sus matrimonios y sus vidas completamente. ¿Qué quieren?, preguntó Rodrigo con voz quebrada. ¿Dinero? ¿Propiedades? ¿Qué? Las 5 madres se miraron entre sí y sonrieron. No eran sonrisas de felicidad, eran sonrisas de mujeres que finalmente, después de décadas, habían recuperado su poder. Quiero vivir en tu casa, dijo doña Mercedes, en una habitación digna, con un baño propio. Quiero que me trates como a tu madre, no como a una carga vergonzosa. Quiero respeto. Quiero salir de ese asilo, dijo doña Estela. Quiero una casa pequeña pero mía, cerca de ti. Quiero que me visites al menos una vez por semana. Quiero ser parte de la vida de mis nietos. Quiero que me pagues un tratamiento médico adecuado para mi diabetes, dijo doña Socorro. Quiero que me lleves a tus doctores privados. Quiero dejar de elegir entre comer y comprar medicinas. Quiero que me operes tú misma, dijo doña Amparo, en tu clínica, con la mejor atención, y quiero que me trates como a tu madre, no como a una paciente de segunda clase. Quiero que me ayudes con mi renta, dijo doña Catalina. Quiero que me invites a tu casa para las fiestas familiares. Quiero dejar de sentirme invisible en tu vida. ¿Y si nos negamos?, preguntó Miguel. Entonces, respondió doña Mercedes, destruimos todo lo que han construido, sistemáticamente, con paciencia, con toda la información que tenemos. Y créannos, tenemos mucha, porque resulta que las viejas a las que ignoraron durante años prestaban atención, escuchaban, recordaban y guardaban. Las 5 madres se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse del parque. Tienen una semana, repitió doña Remedios sin voltear. Una semana para decidir si valoran más su orgullo o sus carreras. Una semana para recordar quiénes son sus madres y qué significa esa palabra. Una semana para elegir entre el amor filial y la destrucción total. Y se fueron, dejando a 5 exitosos profesionistas parados en el parque, en shock, aterrorizados, y finalmente
Finalmente, entendiendo que habían subestimado a las mujeres más peligrosas que jamás conocerían, sus propias madres, continuará.